y es así. ¿Qué tal, comunidad universitaria y amantes de la termodinámica? Bienvenidos a este video donde no venimos a inventar el hilo negro, sino a demostrar por qué somos los mejores de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a meterle turbo y meterle duro al código, al software Engineer Equation Solver, para desmenuzar un monstruo de la ingeniería, el ciclo Rankine ideal degenerativo con sobrecalentamiento. Porque como bien nos han enseñado en las aulas de nuestra querida Universidad Veracruzana, en Veracruz y en México, no nos achicamos ante las ecuaciones complejas. Así que prepárense, ajusten sus presiones, revisen sus entalpías y acompáñennos, porque hoy les demostraremos que aquí hay pura ingeniería de la buena. ¡Arrancamos! Y también le damos el reconocimiento al doctor Adrián Vidal Santo por transmitir sus conocimientos al grupo. Buenos días, tardes a todos. Hoy vamos a analizar detalladamente un ciclo de potencia Rankine que integra recalentamiento y regeneración mediante calentadores de agua de alimentación CAA, tanto abiertos como cerrados. Para entenderlo a la perfección, no solo seguiremos el camino físico que recorre el fluido en nuestro diagrama de bloques, sino que simultáneamente observaremos cómo se comportan sus propiedades de temperatura y entropía en el diagrama TS. Vamos a empezar leyendo el ejercicio. Y dice: considere una central eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal regenerativo con recalentamiento, con dos calentadores de agua de alimentación, uno abierto y otro cerrado. Además de un calentador, dice, el vapor entra a la turbina a 15 megapascales y 600 grados Celsius y se condensa a una presión de 10 kilopascales. Una parte de vapor se extrae de la turbina a 4 megapascales para el calentador cerrado, mientras que el resto se recalienta a la misma presión hasta 600 grados Celsius. El vapor extraído se condensa por completo en el calentador y se bombea hasta 15 megapascales antes de mezclarse con el agua de alimentación a la misma presión. El vapor para el calentador abierto se extrae de la turbina de baja presión a una presión de 0.5 megapascales. Determine las fracciones de vapor extraído de la turbina, así como la eficiencia térmica del ciclo. Bueno, comencemos en el punto de mayor energía térmica y presión del sistema. Para el estado de 9 a 10, físicamente, en el punto 9, el vapor sobrecalentado entra a la turbina de alta presión a una condición crítica de 15 megapascales y 600 grados Celsius. Si miramos el diagrama TS, este es nuestro punto más alto, ubicado profundamente en la zona de vapor sobrecalentado. Al expandirse en la turbina hasta el punto 10 a una presión de 4 megapascales, vemos en el diagrama TS una línea vertical descendente, asumiendo un comportamiento isentrópico. Justo aquí en el diagrama de bloques realizamos una extracción de una fracción de masa o sangrado que lo denominamos como Y, para dirigirla hacia el calentador cerrado de agua de alimentación cerrado. El resto del vapor continúa su camino. Para el estado 11 es la masa remanente de 1 menos Y que regresa a la caldera al bloque del recalentador. En el diagrama TS, este proceso se observa como un recalentamiento a presión constante de 4 megapascales que mueve nuestro punto hacia la derecha y hacia arriba, elevando la temperatura nuevamente hasta los 600 grados Celsius en el punto 11. Esto evita que el vapor se condense prematuramente en las etapas posteriores. Para el punto 12, con el vapor recuperado entramos a la turbina de baja presión. En el trayecto del punto 11 al 12, el vapor se expande realizando trabajo. En el diagrama TS vemos la correspondiente caída vertical de temperatura y presión hasta 0.5 megapascales, considerando esta línea vertical como isentrópica. Al alcanzar el punto 12, el diagrama de bloques nos muestra un segundo sangrado de vapor, donde se deriva una fracción de masa, Z, con destino al calentador abierto, para continuar con la regeneración térmica. Para el punto 13, el vapor que queda, que equivale a la fracción de masa de 1 menos Y menos Z, realiza el último tramo de expansión dentro de la turbina desde el punto 12 al 13, donde termina saliendo a una presión muy baja de vaciado de 10 kilopascales. En el diagrama TS visualizamos cómo esta línea llega hasta el límite inferior del ciclo como una línea vertical isentrópica, cruzando hacia la zona de mezcla líquido-vapor. Para el estado 1, este vapor húmedo entra al condensador en el punto 13,
Aquí se rechaza calor hacia el exterior a presión y temperaturas constantes, la presión de 10 kilopascales. En el diagrama TS nos movemos horizontalmente hacia la izquierda a lo largo de la línea de presión constante hasta tocar exactamente la línea de líquido saturado en el punto 1. El fluido ahora es 100% líquido, listo para ser bombeado. Para el estado 2, en el diagrama de bloques, la bomba 1 toma el líquido saturado del punto 1 y eleva su presión desde 10 kilopascales hasta 0.5 megapascales, depositándolo en el punto 2. En nuestro diagrama TS, esto representa una línea vertical extremadamente corta hacia arriba, entrando ligeramente en la región del líquido subenfriado. Para el estado 3, aquí llegamos a un punto clave de la regeneración. En el diagrama de bloques, el líquido del punto 2 a 0.5 megapascales y el vapor extraído directamente de la turbina en el punto 12 con masa Z se mezclan físicamente dentro del calentador abierto. Como resultado, una corriente unificada en el punto 3 con una masa acumulada de 1 menos Y, la cual sale idealmente como líquido saturado a la presión de 0.5 megapascales. En el diagrama TS ubicamos el punto 3 sobre la línea de líquido saturado correspondiente a la presión de 0.5 megapascales. Para el estado 4, ahora la bomba 2, que es la bomba principal de alimentación, toma el fluido en el punto 3 y eleva sustancialmente su presión desde los 0.5 megapascales hasta la presión máxima del generador de vapor, que es 15 megapascales, alcanzando en el punto 4. En el diagrama TS vemos este incremento vertical en el lado izquierdo, adentrándose en la zona de líquido subenfriado a alta presión. Para el estado 5 pasamos al calentador cerrado. A diferencia del abierto, aquí las corrientes no se mezclan. El agua de alimentación principal fluye por el interior de los tubos desde el punto 4 al 5, precalentándose gracias al calor cedido por el vapor de la primera extracción en el punto 10. En el diagrama TS, el agua de alimentación sube su temperatura del punto 4 al 5 de forma eficiente. Paralelamente, el vapor de extracción que entró en el punto 10 se condensa por fuera de los tubos, perdiendo energía hasta convertirse en líquido saturado en el punto 6 a una presión de 4 megapascales. Entonces, para el punto 7, para reintegrar el fluido condensado de la extracción al ciclo principal, la bomba 3 toma el líquido saturado en el punto 6 y eleva su presión de 4 megapascales a 15 megapascales en el punto 7. En el diagrama TS, esto representa otra elevación vertical de presión hacia la zona de líquido subenfriado. Para el estado 8, físicamente en la tubería, la corriente principal que viene del calentador en el punto 5 y la corriente de la extracción bombeada en el punto 7 se juntan en una cámara de mezclado a igual presión de 15 megapascales. Al unirse, alcanzamos el punto 8 con el 100% de la masa del fluido restablecida. Entonces, en el diagrama TS, el punto 8 representa el estado de líquido subenfriado final de alta presión, optimizando térmicamente antes de ingresar al generador de vapor. Finalmente, el agua en el punto 8 entra a la caldera a 15 megapascales. Con esto cerramos por completo nuestro ciclo termodinámico. Como podemos observar, entre el diagrama de bloques y el diagrama TS nos permite entender no solo por donde ocurren los procesos físicos, sino cómo se optimizan las eficiencias de la planta gracias a los procesos de recalentamiento y regeneración. Muchas gracias. O que sepan que acabo de componer, o ingeniar más bien, una nueva porra para mis Pumas. Y es así. Hola a todos. Analizaremos este ciclo Rankine regenerativo con recalentamiento e irreversibilidades reales, representadas por las líneas naranjas discontinuas, donde la entropía aumenta. Bueno, hoy daremos un paso clave en nuestro análisis termodinámico. Ya entendemos a la perfección cómo funciona este ciclo Rankine regenerativo de forma ideal, pero llegó el momento de llevarlo al mundo de la ingeniería práctica, como se ve en la industria. Vamos a analizar el comportamiento real del ciclo, observando cómo las irreversibilidades y las pérdidas modifican nuestras trayectorias de trabajo. Vamos a ello. Si observan las líneas discontinuas de color naranja, notarán que los procesos de expansión en las turbinas y de compresión en las bombas ya no son verticales, o sea, ideales. Debido a la generación de entropía por las irreversibilidades, la línea de trabajo real se desplaza ligeramente hacia la derecha en cada etapa de trabajo. Esto significa que en las turbinas pasamos
de los estados ideales a los estados reales, como 10R, 12R y 13R. La R representa real, saliendo con mayor entropía y produciendo menos trabajo útil. De igual forma, las bombas requieren más energía para comprimir el fluido, llevándonos a los puntos reales 2R, 4R y 7R. Al programar en el software es fundamental ignorar los estados ideales para el cálculo final. Todos los balances de masa, trabajos netos y la eficiencia térmica total deben calcularse usando estrictamente las entropías de estos estados reales. O que sepan que acabo de componer, o ingeniar más bien, una nueva porra para mis pumas. Y es así. Para resolver el ciclo y obtener los valores de las entropías y por tanto de los sangrados y la eficiencia térmica del ciclo, vamos a usar el software Engineer Equation Solver. Su ventaja es que ya te incluye las tablas de vapor. También puedes ponerle las unidades en las que quieres trabajar. Para ello hay que ir a Options, Unit System y elegimos. En este caso será el sistema internacional, temperatura en Celsius, energía en kilojoules y presión en kilopascales. Para poder hacer los cálculos en el código hay que asignarle un valor a cada variable, para cada estado, y usar las funciones de entalpía y entropía que el software ya incluye. Eso es esto que está aquí, enthalpy, y asignarle dos valores, que pueden ser temperatura, presión, calidad o entropía. Establecemos las ecuaciones para cada entalpía, para los trabajos de bombas, de turbinas, los calores, los balances de energía, las extracciones y eficiencias. Escribimos todas las ecuaciones. Después de escribir las ecuaciones, podemos resolver el código usando este cuadro. Es una calculadora y se llama Solve. Dándole clic podemos obtener todos los valores que ya nos pide el ejercicio. Esto no es necesario, pero se recomienda colocar los valores en corchetes. Por ejemplo, establecer P1 que sea P corchete 1. Esto va a crear una tabla donde se indican cada uno de los estados y cada una de la presión, la temperatura, la entropía, la calidad, etcétera, de cada estado. No es necesario, pero es mejor que darle a Solve y andar buscando cada valor entre tantos valores que nos da a la calculadora. Para esto tenemos que ir a la ventana de Advey. Ahí va a aparecer esta tabla y cada uno de los estados con cada uno de sus presiones, temperaturas, entropías, entalpías, etcétera. Para los demás valores que no dependen de los estados, como pueden ser los trabajos, los calores, eficiencias y sangrados, ahí sí tenemos que ir a la ventana de la solución, pero ya no nos van a aparecer todos los valores de golpe. O que sepan que acabo de componer, o ingeniar más bien, una nueva porra para mis pumas. Y es así. Bueno, ese es todo el código. Yo en Diagram Window pegué la imagen del dibujo y del diagrama TS para tener más facilidad a la hora de explicar. Con esto puedo ver las líneas de presión y dónde está cada estado. Así que bueno, para el estado 1, según el diagrama, el estado 1 se encuentra en la zona de líquido saturado y a una presión de 10 kilopascales. Por lo tanto, presión de 1 igual a 10, calidad de 1 igual a 0 porque no tiene nada de vapor. La entalpía de 1, usamos la función de enthalpy, H1 igual a enthalpy con steam. Steam nos indica el estado de vapor y nos pide dos parámetros que puede ser temperatura, presión, entropía o calidad. En este caso ya tenemos presión y calidad, por tanto ponemos presión de 1 a calidad de 1. Como asumimos un proceso isentrópico, es decir, entropía constante, también calculamos la entropía de 1 que nos va a servir para la entropía de 2. Por lo tanto, entropía de 1 S1 igual a entropy, steam, a la presión de 1 y a la calidad de 1. Para el estado 2, como asumimos proceso isentrópico, la entropía de 2 es igual a la de 1. La presión de 2 es igual a 500 porque según el dibujo, la línea de presión de 2 es a 500 kilopascales. Para entalpía 2, lo mismo. Enthalpy con steam de tablas de vapor a la presión de 2 y a la entropía de 1 que es igual a la entropía de 2. Para el estado 3, está en la zona de líquido saturado, por lo tanto su calidad es 0. La línea de presión de 3 es igual a la de 2. Como ven, están en la misma línea de presión. Por lo tanto, P3 es igual a P2. Para la entalpía de 3, usamos enthalpy steam a la presión de 3, calidad de 3. Y también entropía de 3 es igual a entropy, P3 es igual a la de 2 y calidad de 3 es igual a 0. Para el estado 4, la entropía de 4 es igual a la entropía de 3. Recordamos el proceso isentrópico. La presión de 4 se encuentra a 15.000 kilopascales. Como vemos en la línea de presión, es de 15 megapascales, que es la línea de presión más alta. La entalpía de 4 se calcula steam, presión de 4, entalpía de 4, entropía de 4. Para el estado 5, según el dibujo, la temperatura de 5 es igual a la de 6, puesto que en el calentador cerrado
el vapor de la extracción Y se condensa y le cede temperatura 5. Así que 5 y 6 salen a la misma temperatura. Según en el código escribimos presión de 5, que es a la de 4 porque están en la misma línea de presión. Temperatura 5 igual a temperatura 6, que la vamos a calcular aquí, ahorita en un momento. Y la entalpía de 5, que es igual a la enthalpy, steam, a la presión de 5, temperatura de 5. Para el estado 6. El estado 6 se encuentra en la zona de líquido saturado, por lo tanto su calidad es 0, a una presión de 4000 kilopascales, que sería la presión de la extracción Y. Así que la entalpía de 6 es igual a enthalpy con steam a la presión de 6 y a la calidad de 6. Pero también calculamos temperatura de 6, porque es igual a la temperatura de 5. Así que ponemos la función de temperature, igual nos pide los parámetros. Aquí pusimos presión de 6 y calidad de 6. Y también calculamos la entropía de 6. Entropía es entropy steam a la presión de 6, calidad de 6. Para el estado 7. El estado 7 se encuentra con la misma entropía de 6, por tanto S7 es igual a S6. La presión de 7 está en la misma línea de presión que la de 4, que ya dijimos que es de 15.000 kilopascales. Por tanto, presión de 7 es igual a la presión de 4. Para la entalpía de 7 es enthalpy, steam, presión de 7, entropía de 7. El estado 8. ¿Dónde está el estado 8? Bueno, en el diagrama no nos dice mucha información de 8, pero podemos calcularla con un balance de energía. Más adelante lo haremos. Así que seguimos con el estado 9. En el estado 9 ya nos dan temperatura. Como es vapor sobrecalentado, nos dice aquí que está a 600 grados Celsius. Así que ponemos temperatura de 9 a 600. La presión de 9 está en la misma línea de presión de 4, que ya la habíamos puesto. Presión de 4 es igual a 15.000 kilopascales. Así que para H9, entropía de 9, ponemos enthalpy steam, presión de 9, temperatura de 9. Igual, entropía de 9 es igual a steam, con la presión de 9 a la temperatura de 9. Para el estado 10. Para el estado 10, primero su presión es igual a la presión de 6. Que podemos ver que 6 y 10 están en la misma línea de presión, 4000 kilopascales. Para la entropía de 10, como asumimos el proceso isentrópico, es igual a la entropía de 9. Para la calidad de 10, usamos otra función que es de quality. Ponemos steam, siempre steam porque nos basamos en las tablas de vapor y con dos parámetros. En este caso, presión de 9 y temperatura de 9. Y ya calculamos la entalpía de 10, que es igual a steam a la presión de 10 y a la entropía de 10. Para el estado 11. Según el dibujo, el estado 11 se encuentra a la misma temperatura de 9, 600 grados. Por lo tanto, temperatura de 11 es igual a 600. La presión de 11 es igual a la presión de 6, puesto que, según el dibujo, 11 y 6 están en la misma línea de presión de 4000 kilopascales. Para entalpía de 11 usamos enthalpy steam a la presión de 11, temperatura de 11. Para la entropía de 11 usamos entropy steam, presión de 11, temperatura de 11. Para el estado 12. El estado 12 se encuentra en la línea de presión de la extracción Z, es decir, en la misma línea de presión del estado 3. Por lo tanto, presión de 12 igual a presión de 3, que sería de 500 megakilopascales. Para la entropía de 12, como asumimos proceso isentrópico, la entropía de 12 es igual a la de 11, que ya la habíamos puesto. Para la entalpía de 12 usamos enthalpy steam, presión de 12, entropía de 12. Y finalmente para el estado 13 usamos la presión de 10 kilopascales, que también es la presión de 1. Por lo tanto, P13 igual a P1. Para la entropía, seguimos con la entropía constante. La entropía de 13 es igual a la de 11. S13 es igual a S11. Para la calidad, ¿en qué está en zona de vapor o de mezcla? Bueno, ponemos la función de quality, steam, a la presión de 13 y a la entropía de 13. Y finalmente calculamos su entalpía de 13, que es con enthalpy steam a presión de 13 y a entropía de 13. Ya con eso tenemos las primeras entalpías. Ya solo nos faltaría la entalpía 8. Para la entalpía 8 tenemos que usar un balance de energía. Primero empezaremos en el calentador de agua abierto. ¿Qué entra? Entra la extracción Z junto con el estado 12. Por lo tanto ponemos Z por la entalpía de 12. ¿Qué más entra? Entra el estado 2 con la fracción básica de 1 menos Y menos Z. Así que ponemos 1 menos Y menos Z por H2. ¿Y qué sale? Bueno, sale el estado 3 con 1 menos Y, puesto que Z más 1 menos Y menos Z solo da 1 menos Y. Así que ponemos igual a 1 menos Y por la entalpía de 3. En el calentador de agua sedada calculamos Y. Así que ¿qué entra? La extracción Y con el estado 10. Por lo tanto ponemos Y por entalpía de 10. ¿Qué más entra? Pues entra el estado 4 con la fracción básica de 1 menos Y. Por lo tanto ponemos aquí 1 menos Y por H4, entalpía de 4. ¿Y qué sale? Bueno, salen 2. Sale primero 5 y 6. Para 5 sale 1 menos Y por la entalpía de 5. Así que aquí escribimos 1 menos Y por 5. ¿Y qué más sale?
sale 6 con la fracción básica de Y. Así que ponemos Y por entalpía de 6. Y aquí tenemos las ecuaciones para calcular Y y Z. Ahora ponemos el balance de energía en el mezclador para calcular la entalpía de 8, que ya es la última que nos falta. Entonces, en el mezclador, ¿qué entra? Entra el estado 5 por 1 menos Y. Así que escribimos estado 5, entalpía de 5 por 1 menos Y. ¿Qué más entra? Entra el estado 7 por la fracción básica de Y, que fue el sangrado que se hizo acá. Así que se escribe Y por entalpía de 7. ¿Y qué sale? Sale 8. Como aquí se junta el sangrado Y por más 1 menos Y, entonces ya tenemos de vuelta el 100% de todo flujo másico, es decir, 1. Por lo tanto, sale 1 por H8, que sería simplemente H8. Así que aquí tenemos los tres balances de energía. Vamos a calcular los trabajos de las turbinas, de las bombas y el trabajo neto ideal. Para el trabajo de las turbinas ideales, el trabajo de la turbina de alta presión ideal, según el diagrama, sería la entalpía 9 menos entalpía 10 multiplicada por la fracción de 1. Sería entalpía 9 menos entalpía 10 solamente. Para el trabajo de la turbina de baja presión 1 ideal, sería, según el diagrama, entalpía 11 menos entalpía 12 multiplicada por el flujo de la fracción de 1 menos Y. Así que ponemos 1 menos Y por entalpía 11 menos entalpía 12. Para el trabajo de la turbina de baja presión 2 ideal sería 1 menos Y menos Z por la entalpía de 12 menos entalpía de 13. Aquí podemos ver entalpía de 12 menos entalpía de 13 por la fracción de 1 menos Y menos Z. Para los trabajos de las bombas, el trabajo de la bomba 1 o de la primera bomba auxiliar es, según el diagrama, entalpía 13 menos entalpía 2 menos la entalpía 1 por 1 menos Y menos Z de cada fracción. Escribimos 1 menos Y menos Z por entalpía 2 menos entalpía 1. Para el trabajo de la bomba 2 o de la bomba principal, porque es la que eleva la presión más grande, sería entalpía 4 menos entalpía 3 por la fracción de 1 menos Y. Ponemos 1 menos Y por entalpía 4 menos entalpía 3. Para el trabajo de la tercera bomba, la segunda bomba auxiliar, sería simplemente la fracción de Y, esta que está aquí, por la entalpía 7 menos entalpía 6. Ponemos Y por entalpía 7 menos entalpía 6. Y con eso calculamos el trabajo neto ideal, que sería la sumatoria de todos los trabajos de las bombas, menos todos los trabajos de las turbinas, menos todos los trabajos de las bombas, ya que las bombas consumen trabajo, por eso se restan. Ahora calculamos el calor de entrada ideal. El calor de entrada ideal sería, según el diagrama, la entalpía de 11 menos la de 10. Sería de la primera entrada, ya que como es un ciclo de Rankine degenerativo, tiene dos entradas, por eso tiene dos turbinas. Así que calculamos entalpía de 11 menos entalpía de 10. 11 menos 10 multiplicada por la fracción de 1 menos Y. Aquí lo tenemos. Le sumamos la segunda calor de entrada. Sería H9 menos H8. Si ves el diagrama, te puedes confundir con H7 o 5, por eso mejor ve el dibujo. H9 menos H8, aquí lo tenemos, por la fracción de 1. Por eso solo que queda así. Calculamos el calor de salida ideal. El calor de salida ideal sería la entalpía de 13 menos la entalpía de 1 multiplicada por la fracción de 1 menos Y menos Z. 1 menos Y menos Z por H13 menos H1. Ahora con esto calculamos finalmente las eficiencias térmicas ideales. Podemos calcularlas de dos maneras, con trabajo o con calor. Si es con trabajo, dividimos el trabajo neto ideal entre el calor de entrada ideal multiplicado por 100. Y si es con calor, sería 1 menos el calor de salida ideal menos el calor de entrada ideal por 100. En ambos casos debe darnos el mismo valor. Ahora bien, vamos a ir con los valores reales. Primero, las entalpías reales de la turbina. El problema no nos dice el valor de la eficiencia de la turbina, así que la designamos en 0.85. Para calcular las entalpías reales, simplemente vamos a calcular solo la de 10, 12 y 13, por eso solo tenemos tres ecuaciones. La entalpía de 9 menos entalpía de 10 real. Entalpía de 9, aquí imagínense una línea hacia la entalpía 10 real, es lo mismo que la entalpía de 9 menos entalpía de 10 ideal, multiplicada por la eficiencia de la turbina. H9 menos H10 por eficiencia de la turbina. En el caso de 12 real, entalpía de 11 menos entalpía de 12 real, 11 menos 12 real, es lo mismo que entalpía de 11 menos entalpía de 12 ideal por la eficiencia de la turbina. Y para la entalpía 13, entalpía de 12 real menos entalpía de 13 real, 12 menos 13 real, sería igual a la entalpía de 12 menos entalpía de 13 por la eficiencia de la turbina. Ahora hacemos el de las bombas. Tampoco nos dicen la eficiencia de las bombas, así que vamos a decir que la eficiencia de las bombas auxiliares es de 0.7 y la eficiencia de la bomba principal es de 0.8. H2 real menos H1, 2 real menos H1 es lo mismo que H2 menos H1 entre la eficiencia de la bomba auxiliar. Aquí ya no multiplicamos, dividimos. Esto va a hacer que el valor de la entalpía real nos dé más que la entalpía ideal, ya que en el caso de las bombas, como consumen trabajo, tenemos que dividir su eficiencia. Así que calculamos ahora la entalpía real de 4.
menos entalpía de 3 es igual a entalpía 4 menos entalpía 3 entre la eficiencia de la bomba principal, que es de 0.8. Y finalmente, entalpía ideal de 7 menos entalpía de 6 es igual a entalpía de 7 menos entalpía de 6 entre la eficiencia de la bomba. Ahora, tenemos que calcular los grados ideales. En el caso del calentador abierto, copiamos la misma ecuación del calentador abierto ideal. La única diferencia es que cambiamos todos los valores con los ideales, simplemente le agregamos la R de ideal. Hacemos lo mismo en el calentador de agua sedada. Esta ecuación es la misma que la ideal, solo que con valores reales, si es que los tiene, claro. Por ejemplo, H3 y H5, como están en zona de líquido saturado y de líquido subenfriado, no tienen valores reales, así que los dejamos así. Y el calentador de el balance en el mezclador para calcular entalpía ideal de 8. Esto no hace falta, la entalpía ideal de 8 y la entalpía ideal de 8 son prácticamente lo mismo, pero yo lo puse porque quiero tener todos los valores reales posibles. Así que copiamos la ecuación del mezclador y sustituimos con los valores reales. Ahora vamos a calcular los trabajos de las turbinas reales. El trabajo de la turbina de alta presión real es igual a la entalpía 9 menos entalpía de 10 real. Si nos fijamos, son las mismas fórmulas que las turbinas ideales. Así que simplemente podemos copiarlas y pegarlas y sustituir los valores con los valores reales. Lo mismo con las bombas. Las bombas serían sus entalpías, por ejemplo, en la primera entalpía 2 real menos entalpía 1 por 1 menos y real menos z real. Y así obtenemos todos los trabajos de bombas y de turbinas. Y ya con eso tenemos el trabajo neto real, que sería la sumatoria de todos los trabajos reales de las turbinas menos la sumatoria de los trabajos reales de las bombas. Calculamos el calor de entrada real, que sería la misma fórmula que el ideal, H11 menos H10 real por 1 menos y real, y H9 menos H8 real. Y el calor de salida, H13 real menos H1 por 1 menos y menos z real. Damos las eficiencias térmicas reales. Lo hacemos de la misma forma que el ideal. Eficiencia térmica por trabajo y por calor. La eficiencia térmica por trabajo la ponemos como eficiencia trabajo neto real entre calor de entrada real por 100. Y la eficiencia térmica por calor es 1 menos calor de salida real entre calor de entrada real por 100. Ambas deberían darnos exactamente lo mismo. Y ya una vez que establecimos todas nuestras ecuaciones, le damos a la palomita roja, check, para checar que tenemos la misma cantidad de ecuaciones y de variables. Una vez que nos dice que no hay errores y que podemos proceder, nos vamos a el cuadrito de solve. Aquí nos va a aparecer lo que queremos, lo que nos pide el ejercicio. Lo que está en azul son los valores ideales, y lo que está en amarillo son los valores reales. En el caso de las eficiencias térmicas ideales, en ambos casos nos dio 49%. Y de las eficiencias térmicas reales nos dio 42, 45 y 42, 67. Ahí nos varió un poquito. En el caso de la extracción de Y ideal es 0.17 y la real es 0.16. La extracción de Z ideal es 0.13 y la real es 0.12. Ahora, si nos vamos a Window, a Array, nos van a aparecer la tabla. Esas son cada uno de los estados y sus respectivas entalpías ideales, presiones, entropías, temperaturas, calidades y entalpías reales. En este caso, podemos ver que las entalpías reales son mayores que las ideales. Y así tenemos todas nuestras ecuaciones y nuestra hoja de soluciones. Fin. Una vez que ya hemos revisado el código y checamos que no tengamos ningún error, procedemos a ver lo que es el diagrama de bloques en el Diagram Window, el cual se muestra en esta pestañita. Básicamente, este nos muestra de una manera más gráfica todo el ciclo, lo cual nos facilita entender cómo es que todo esto va fluyendo. Aquí pues previamente ya añadí lo que es la imagen del ciclo del cual estamos trabajando. Aquí en el Diagram Window lo que vamos a hacer es que en este apartado podremos modificar lo que son los valores de entrada y obviamente esto al modificar nosotros va a afectar a los valores de salida. Entonces pues vamos primero a añadir los valores de entrada. Para añadir los valores de entrada podemos hacer lo que es control D y ya nos aparecerá esta pestañita que tenemos aquí arriba. Le damos aquí en ABC, Input Variable, y empezamos primero con lo que es la presión 9 y temperatura 9. Presión 9, ok, añadimos. Luego vamos con la temperatura 9. Ahí está.
Después vamos con la P11, que es igual a la P10, que es de 4 megapascales o 4000 kilopascales. Vamos a añadirlo. P11. Pondremos aquí. Y ahora P10 igual lo vamos a agregar. Aunque sea lo mismo, pero aún así para que ya esté ahí gráficamente. Este es P10. Ok, ahora agregaremos lo que es P12 y P13. P12. No, P12 aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Y P13. Ahora también vamos a añadir lo que son las eficiencias. Primero lo que es las eficiencias de las bombas auxiliares. Aquí la tenemos, que es tanto para esta y esta, que es de 0.7. Y ahora vamos a poner la de la bomba principal, que es esta en medio. También agregaremos lo que es la eficiencia de la turbina. Aquí lo pondremos. A ver si no nos falta nada. Yo creo que sería todos los datos de entrada que tenemos. Ahora pondremos los datos de salida. Vamos a poner tanto ideales como reales. Entonces vamos a poner primero la eficiencia térmica ideal. Aquí está la ideal. Ahora la de eficiencia del trabajo. Ahora añadiremos lo que es la eficiencia neta ideal, obviamente. Ahora agregaremos lo que es la Y ideal y la Z ideal. Ideal, Z ideal. Bueno, aquí tenemos lo ideal. Ahora vamos a añadir lo mismo, pero en real. Y un poquito separado. Ok, falta el trabajo neto real. La Y real y Z real. Ok, vamos a escribirle. Ahora que ya tenemos los datos de entrada y de salida, antes de nosotros poder empezar a cambiar los datos y ver cómo estos cambian los valores de salida, tendremos que primero irnos a nuestro código y le damos en comentar. Por ejemplo, vamos a comentar los datos de entrada básicamente. Por ejemplo, que son P9, T9. Vamos a ponerlo acá. P9, comentar. Vamos a T9, P9. A ver cuál más nos falta. Es también P10, P11, P12 y P13. A ver, P10, comentamos. Lo dice que es igual a P6, entonces vamos a igualar a la P6. P10 ahora P11, es igual a P6, comentamos. P12, y vamos a P3. Es igual a P2, dice, igual a P1, ya lo tenemos ahí. P12 ya lo tenemos, falta P13. P13 pues es igual a P1. P1 ya lo tenemos comentado. Entonces ahora falta que comentemos las eficiencias de la turbina, de la bomba auxiliar, no, de las bombas auxiliares y de la bomba principal. Entonces vamos hacia donde están las eficiencias. Aquí están las bombas auxiliares. Comentamos. Bomba principal, comentamos. Y falta el de la turbina. Acá está arriba. Una vez que ya comentamos lo que son los datos de entrada, ahora sí nos pasamos de nuevo al diagrama de bloques, aquí en el diagram window. Ok,
Bueno, una vez que ya estamos aquí, antes de empezar nosotros a cambiar valores, tenemos que desaparecer esta pestañita. Puede ser aquí con el botón de la X o como lo habíamos hecho para aparecerlo, control E, desaparece. Bueno, ya desapareció la pestañita, ahora sí podemos cambiar los valores de entrada y veremos cómo en este apartado empiezan a cambiar los datos de salida. Supongamos que aquí tenemos una presión de 15.000 kilopascales, vamos a cambiársela por una de, ¿qué quieren? 16.500, 16.000, algo sencillo, a ver qué tanto cambia. Confirmamos, calculamos. Como observamos, al cambiar la presión de 15.000 a 16.000, la eficiencia sube un poco. Al cambiar la presión que entra a la primera turbina, que es la turbina de alta presión, podemos ver una variación muy pequeña de la eficiencia. Pero si ahora jugamos con la eficiencia de las turbinas, como podemos observar aquí, cambiando la eficiencia de la turbina de las dos turbinas, la eficiencia sube algo considerablemente, demostrando que prácticamente todo depende de las eficiencias de la turbina. Y si ahora jugamos con las eficiencias de las bombas, subiéndola también a 9, bueno, subiendo a 8 las auxiliares y a 9 la principal, como podemos observar, no varía mucho. Así que podemos deducir que prácticamente si queremos mejorar nuestro ciclo, bueno, la eficiencia de nuestro ciclo ranking, esta dependerá profundamente de la eficiencia de la turbina. Además que también si en este caso modificamos la temperatura a 400, en este caso, como ven, ahí tenemos una eficiencia real de 45 aproximadamente. Baja la eficiencia. Así que prácticamente todo depende de la temperatura de entrada de las turbinas y de la eficiencia de las turbinas. Porque si ahora subimos la temperatura a unos 800, que sería el doble, como ven, subió extremadamente nuestra eficiencia, demostrando la hipótesis que dijimos hace poco, de que si queremos mejorar la eficiencia del ciclo Rankine, debemos subir la temperatura de la turbina a la entrada, bueno, a la entrada de la turbina, y la eficiencia de las turbinas. En conclusión, a lo largo de este análisis podemos demostrar cuantitativamente cómo la incorporación de componentes como calentadores abiertos, cerrados y el mix optimizan el trayecto del fluido en el ciclo Rankine regenerativo. Sin embargo, el veredicto, la hipótesis o a lo que hemos llegado es claramente que el verdadero corazón, por así llamarlo, de la eficiencia no radica solo en la complejidad de todo el ciclo Rankine, sino más bien en las operaciones críticas de operación, como lo compramos en el software. Temperatura de entrada y las eficiencias de la turbina son estas variables que realmente dictan el rendimiento global de la planta, diseñadas para diseñar sistemas térmicos eficientes. En última instancia, un balance entre la optimización de los componentes y exprimir cada grado Celsius permitido por los materiales a alta presión.